y ahora rociamos la sangre de Jesús sobre este lugar. Yo declaro la sangre de Cristo rociada por cada espacio de esta casa, la sangre de Cristo rociada en la mente de cada uno de mis hermanos, la preciosa sangre del Cordero de Dios que habla mejor que la de Abel, que fluye de este altar para salvación, la preciosa sangre de Cristo por la cual ahora podemos gozar y disfrutar de un nuevo pacto. De esa sangre de mi Jesús está sobre este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo espíritu que se opone a que la palabra de Dios llegue a los corazones tiene que largarse, porque la autoridad del reino de Dios está en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede, saluda a su hermano que tiene a su lado. Busca 2, 3 personas, dele un abrazo, dígale algo de Dios. No pierda el espíritu de adoración. No perdamos la gloria de Dios. Con reverencia absoluta estamos aquí. Nuestro Padre Espiritual se encuentra en la ciudad de Barranquilla, en una escuela de ministerio con nuestro papá, el apóstol Hugo López. Y bueno, por las cosas de Dios hoy me correspondió la gran responsabilidad de traer la palabra de Dios. Así que les voy a pedir un favor, si ustedes pueden extender sus manos y orar por mí, para que la palabra de Dios fluya, que los pueda escuchar, por favor. Padre, delante de ti me presento en esta noche. Yo pido que tu santa palabra fluya hoy como un río desde ese altar y alcance a cada persona que tiene hambre y sed. Mi Dios, yo pido que cada oído sea abierto, que cada corazón de piedra sea cambiado en corazón de carne, y que la sangre de mi Jesús, preciosa sangre, gloriosa sangre, preciosa y hermosa sangre de mi Jesús, limpie cada cuerpo, limpie cada mente, limpie cada corazón, para que la palabra pueda ser escrita en los corazones, en el nombre de mi Jesús. Amén. Bueno, el título de lo que vamos a compartir en esta noche es "Y ahora fe es". Vamos a hablar de fe, amén. Vamos por favor a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ahí está. Así que la fe es por el oír. En esa sola frase, ¿cuánta información del cielo no hay? La fe es. O sea que la fe existe. La fe es un hecho porque hay oír. Entonces dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si hay fe, si la fe es porque hay un oír. Y si hay un oír, el sentido de que haya un oír es porque hay palabra de Dios. Ese es el diseño de Dios. Vamos entonces a abrir con el primer subtítulo, le podríamos decir, que se llama La fe es. La fe es. Vamos a ir por favor a Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la certeza, la seguridad de lo que yo estoy esperando, ¿sí? Yo no puedo estar esperando algo que no me han dicho que espere por ello, ¿cierto?
Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es la certeza de aquello que estoy esperando. Y es la convicción de que yo sé, porque sé que aunque no veo lo que me prometieron, ya es un hecho. Porque en el mundo del espíritu lo que Dios dice ya es un hecho, ya está. Vamos a unos versículos más abajo, Hebreos 11:6, por favor. Dice, pero sin fe es imposible, no hay forma de que podamos agradar a Dios si no es por fe. Necesitamos fe, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí queremos agradar a Dios? Queremos ver a nuestro Padre satisfecho y agradado con nosotros, ¿cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma alguna de que alguien pueda agradar a Dios si no es por fe. Después dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces en el proceso es necesario que si yo quiero agradar a Dios y yo quiero fe de Dios porque la necesito, porque lo quiero agradar, me tengo que acercar a Dios. No hay forma de yo tener fe si yo no me acerco a Dios, porque la que me da fe es la palabra de ¿quién? Entonces, si yo no me acerco a Dios, yo nunca voy a escuchar su palabra. Por lo tanto, la fe nunca va a llegar, nunca va a estar en mi corazón, es imposible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Por eso no es en vano. Cada esfuerzo que tú haces, porque madrugas mucho para trabajar, pero la fe que hay en tu corazón te inspira y te motiva a levantarte más temprano para buscarlo a Él, porque tú quieres colocarlo en primer lugar. Déjame decirte que no es en vano, porque Dios es galardonador de los que le buscan con diligencia, y es algo de todos los días. Esto nos daría paso para poder ahora hablar del oír. Vamos a hablar del oír. Y quisiera abrir con una frase que mi padre Hugo dice muy repetidamente, y es la siguiente: lo que oigo se me añade. Él dice, lo que tú oyes se te añade. Y si tenemos en el corazón y en la mente Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, tiene todo el sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Si la palabra de Dios yo la escucho y la recibo en mi corazón, esa palabra viene cargada de fe. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú no estás recibiendo simplemente letra, sino que mientras tú recibes la palabra de Dios en el corazón, se te añade fe, se te añade fe, se te añade fe y se te añade fe. Por eso hay diferentes medidas de fe. Y para colocarle un versículo a esta frase de papá, vamos a Marcos 4:24, porque no faltará la persona que diga, pero ¿a dónde dice eso en la Biblia? Marcos 4:24 dice así, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Todo lo que uno escucha se le añade. Por eso ten mucho cuidado a quién le estás prestando tus oídos. Si alguien te está hablando cosas que no están conformes a la palabra de Dios, déjame decirte que todo aquello que no es fe se te va a añadir al corazón. Entonces coloca un filtro, ¿sí? El mejor lugar para oír palabra de Dios es en la casa de Dios, donde estamos rodeados de una familia hermosa, que somos todos los que estamos acá. Un hombre de Dios que Dios ha establecido para que nos hable la palabra de Dios. Y en la medida que venimos a este lugar todos los días, martes, viernes, domingo, la palabra que estamos escuchando nos está añadiendo fe al corazón. Entonces no es en vano. Otra vez, cada esfuerzo que hagas por estar en este lugar. Vamos ahora, por favor, para hablar del oír, quisiera empezar por el principio. Vamos a Génesis 1, por favor. Génesis 1, versículo 3. Es interesante que la primera vez que la palabra de Dios dice, y dijo Dios, ¿sí? Fue en el versículo 3 de Génesis, un versículo muy corto, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es la primera vez que Dios manifestó su palabra. Es interesante y yo creo que no es una coincidencia, porque con Dios no hay coincidencias. La primera vez que Dios manifestó su palabra, ¿qué salió? Luz. Indicando esto, que la palabra de Dios, cuando tú te expones a ella, es luz que alumbra.
en las tinieblas, que el diablo te quiere rodear para que te tropieces, te caigas y te vayas al infierno. Entonces, la primera vez que dijo Dios en la creación, Él abrió su boca y salió luz, luz. Y las tinieblas dejaron de ser. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos, muchos de los cristianos, llegarían al final si simplemente supiéramos qué dijo Dios en ese problema, qué habló Dios en mi situación, qué dijo Dios. El no saber indica que estoy en tinieblas, y como estoy en tinieblas no sé para dónde voy y no voy a llegar a ningún lado. Más abajo, en Génesis 2, versículo 15, ya están hablando de la creación, cuando Dios formó al hombre, y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que lo comieres, ciertamente morirás. Es interesante cómo funciona el reino de Dios. Dios crea al hombre, lo coloca en el huerto del Edén, un lugar donde tenía todo lo suficiente y más que suficiente, y lo primero que hace Dios después de colocarlo, mandamiento. Listo, vas a labrar esta tierra, lo que esta tierra te produzca puedes comer, pero de este árbol que yo digo que no puedes comer, no vas a comer, porque el día que lo coma vas a morir. Bajamos después, o vamos más adelante, a Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Y aquí entra la serpiente. Pero la serpiente era astuta. Yo busqué qué es astucia, porque no tenía muy claro qué era. Y la definición de astucia es la siguiente: habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño. Es la habilidad de comprender algo, pero como lo comprendo y tengo esa habilidad, puedo torcerlo para sacarle provecho por medio del engaño. Entonces la serpiente era astuta, indicando esto, que si es la habilidad de comprender las cosas, la serpiente comprendía la palabra de Dios y la entendía. Y el diablo, ¿cómo tentó a Jesús? Con la palabra, ¿cierto? Pero era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. La primera vez que el diablo habló en el libro de los Génesis fue para cuestionar el mandamiento que Dios le había dado al hombre. Fue la primera vez que el diablo habló. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y un consejo aquí, que es un paréntesis que vale la pena meterlo, es el siguiente: cuando el diablo viene y te susurra algo, nunca le contestes. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Si tú le contestas al diablo, estás considerando lo que él te está diciendo y lo estás procesando. No le des cabida ni lugar al diablo, porque si tú le das cabida y lugar, el diablo es astuto y vas a ver cómo torcer la verdad para sacarte a ti de allí. Entonces, cada vez que el diablo te susurre algo, llevo todo pensamiento, todo argumento, todo razonamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y resistimos con fe y el diablo tiene que largarse. Y le dijo el diablo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué astuta la serpiente. ¿Por qué digo qué astuta? Bajemos al versículo 22. Ya después de que pasa todo lo que pasa, Dios sorprende al hombre y pasan todas las cosas. Miren lo que dijo Dios. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que lo que la serpiente le dijo a ellos era verdad. Los ojos iban a ser abiertos y ellos serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Había mentira en eso? No había mentira, pero había engaño, porque él quería que ellos violaran el mandamiento de Dios.
Que Dios nos guarde. Entonces indica esto que el pecado de Adán y Eva, ¿sí?, empezó porque ellos prestaron su oído para escuchar la voz de la serpiente. Cualquier voz que no viene de Dios y te inspira a ti a que tú violes un mandamiento de Dios, va a producir pecado en tu vida. Por eso no le des lugar al diablo. La voz de Satanás siempre viene para motivar al hombre para que transgreda el mandamiento que la voz de Dios ha establecido. Y la voz del enemigo es como una antítesis a la voz de Dios. No sé si se dice antítesis o lo opuesto, ¿sí? Entonces, si la voz de Dios viene cargada con fe que se te añade, la voz del enemigo viene cargada con incredulidad que te hace dudar del mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es inmutable. Nadie, nada, absolutamente nada de lo creado, nada, absolutamente nada de lo creado existiría y se mantendría si una palabra que Dios ha dicho, Él mismo la violase o permitiera que otra persona la transgrediera. Es imposible, porque dice que por la palabra de Dios todas las cosas se sostienen. Entonces, Dios es fiel a su palabra, es inmutable. Quisiera continuar con otra frase de Papá Hugo, y es la última, creo. Dice así: nadie irá más allá de lo que oye. Es la segunda frase que él dice. Ningún pueblo o nadie irá más allá de lo que oye. Y claro, si pensamos en Romanos 10:17, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Lo que yo escucho se me añade. El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, es luz que alumbra el camino. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios, yo la recibo en mi corazón, esa palabra en mi corazón alumbra mi camino. Entonces, si yo tengo esa palabra que alumbra mi camino, yo voy a saber para dónde ir. Voy a saber cómo caminar, por qué parte ir para no tropezarme y no caer. Indicando esto, que en la medida que yo me lleno de la palabra de Dios, claro, va a haber más luz que va alumbrando más terreno de mi camino. Y yo voy a poder ir hasta donde Dios me ha prometido, que es el lugar de bendición, que es el cielo, cuando mi Jesús venga para salvarnos y completar nuestra salvación. Y lo podemos ver en Isaías 51:4. Dice así: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme. Está hablando Dios, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Vamos a ir paso a paso. Estad atentos a mí, indicando que la forma de recibir la palabra de Dios es estando muy atentos. Por eso yo no creo y no voy a mirar a nadie en las personas que vienen a la casa de Dios y no están atentos al hombre de Dios, que es mi papá, cuando viene a predicar la palabra de Dios. Porque si no hay atención a la palabra de Dios, no hay reverencia. Y si no hay reverencia, yo no puedo ser beneficiado con la palabra que sale de la boca de aquello que yo no estoy reverenciando. Entonces, estad atentos a mi pueblo mío, y oídme, nación mía, y escúchenme. Una vez estén atentos, escúchenme, porque de mí saldrá la ley, la palabra de Dios que te dice cómo tienes que vivir, que te va a indicar cuál es el camino. Y una vez esa palabra tú la escuches y entre en tu corazón, ¿qué va a pasar? Van a hacer justicia dentro de ti que va a alumbrar a las naciones. Una vez esa palabra de Dios te afecte a ti de tal forma que tú sepas para dónde ir, esa luz va a afectar a otros, para que ellos puedan correr al mismo Dios que te transformó a ti y ellos puedan saber a dónde ir. En Hebreos 11:4, ya que hemos hablado de la justicia que nace para la luz de los pueblos, Hebreos 11:4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo a veces me pregunto muchas cosas cuando leo la palabra de Dios, y yo me pregunto, ¿qué escuchó Abel?
¿A qué palabra estuvo expuesto Abel que lo inspiró o lo motivó a ofrecer tal ofrenda a Dios? Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué habrá escuchado Abel? ¿Qué habrá escuchado? Claro, él ofreció, esa fe lo motivó a ofrecer un sacrificio que era más excelente que el de su hermano, y por ese sacrificio que él ofreció, él alcanzó testimonio de que era justo. Recordemos que estamos hablando del viejo pacto. Jesús todavía no había venido a morir por los pecados de la humanidad, y todavía no estaba la promesa del nuevo pacto, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, la forma como las personas del antiguo pacto alcanzaban la justicia era por medio de la fe. ¿Y cómo alcanzaban la justicia? Había un testimonio de que ellos eran justos. Y miren qué bello es esto, y sigue adelante, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas. O sea, que lo que Abel escuchó lo motivó a preparar una ofrenda de lo mejor que él tenía. O sea, que lo que él escuchó le añadió tal fe que hizo que su corazón propusiera ofrecerle a Dios una ofrenda excelente, de lo mejor que él tenía. Y cuando él presentó esa ofrenda delante de Dios, Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas. Y como Dios dio testimonio de lo que él había hecho, alcanzó la justicia Abel. Es la misma forma como podemos pensar Rahab, la ramera, ¿sí? Una ramera, una persona que no guardaba la ley, obviamente, ¿sí? ¿Cuál fue la historia de ella? Ella estaba en Jericó y la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, y mandaron a unos espías a mirar a dos. ¿Y ella qué dijo? Ella sabía, porque sabía que Dios ya le había entregado esa ciudad al pueblo de Dios. Entonces ella inclinó su corazón a favor del pueblo de Dios, y por ese acto, motivado por la fe, alcanzó justicia. Una ramera, Padre Santo, alcanzó la justicia. Ese acto de ella testificó delante de Dios en el cielo, y Dios testificó delante de ella que era justa. Así que nadie tiene excusa. La fe de Abel sacó a la luz la basura que había en el corazón de su hermano, porque los dos ofrecieron el sacrificio, pero Abel no le dijo nada a él, simplemente lo ofrecieron, y Dios se agradó con aquel que lo ofreció con fe. Y entonces, cuando su hermano vio que había agradado su hermano a Dios y él no, ¿qué pasó con su corazón? Se endureció de una vez. Y eso está en Génesis 4, versículo 5. Dice así: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Se enojó, se molestó. Pero Dios en su misericordia le habló. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Indicando esto, que cuando Dios vio que lo había afectado el hecho de que Dios no había mirado con agrado la ofrenda que Caín había presentado delante de Dios, Dios no dijo: mira esa actitud que tuvo tan horrible. ¿Qué hizo Dios? Se acercó a hablarle. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? Si tú haces el bien, ¿no habrá alabanza? ¿Por qué te sientes así? Pero ¿qué es lo que pasaba? El corazón de Caín ya estaba como una piedra endurecida. Entonces la palabra de Dios no pudo entrar a su corazón. Él no la recibió. ¿Por qué lo sé? Porque sigue más abajo. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y vino la voz de Dios por segunda vez en su misericordia: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? A ver si él le iba a responder con sinceridad: Señor, me sentí mal en el corazón, no sé qué pasó, me enojé mucho con él y lo maté. ¿Qué tengo que hacer ahora? Perdóname. Jamás salió eso de él. Y la tercera vez que Dios habló a Caín fue para dictarle el juicio. O sea que es interesante que un corazón endurecido que no recibe la palabra de Dios,
y no recibe la palabra de Dios, y no recibe la palabra de Dios, y sigue haciendo lo que quiere, y evadiendo y evitando, y aún estando en la iglesia, y no recibe, y no recibe, y no recibe, va a llegar el momento en el que la palabra de Dios ya no va a venir para simplemente tratar de hacer que tu corazón se vuelva a Él, y que tenga fe, y que puedas vivir la vida más plena, más hermosa y maravillosa que se pueda vivir sobre esta tierra, sino que va a venir ¿con qué? Con juicio, con sentencia. Como no quisiste y no aprovechaste el tiempo que había, ahorita ya no hay remedio. Y dice que ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Que Dios nos guarde de tener un corazón endurecido. Y en Hebreos 3, versículos 7 y 8, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿Si oyeres cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchamos la voz de Dios, es por pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, si estamos expuestos al mandamiento y a la voz de Dios hoy, mi corazón no puede estar duro. Porque si mi corazón está endurecido, ¿qué va a pasar? No voy a alcanzar misericordia, no voy a alcanzar la gracia de Dios. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, dice que el pueblo de Israel tenía un corazón endurecido y ellos no podían porque tenían un corazón que estaba vendido a los ídolos. Por lo tanto, como el día es hoy, cada día nosotros deberíamos escuchar la palabra de Dios que nos marca cuál es nuestro destino para ese día. Si Dios te habla hoy y recibes algo de Dios, esa palabra de Dios no te va a durar para mañana, porque cada día trae su propio afán. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer mañana? Correr a donde Dios está. ¿Y dónde está Dios? En el secreto, al alcance de un corazón humillado. ¿Y a qué horas del día yo debo buscar a Dios? En el momento en el que tu corazón te lo inspire. Sí, es maravilloso, es hermoso, pero si no es lo primero que tú haces, tú no vas a tener dirección de Dios desde que el día empieza. Entonces vas a andar vagando en los pensamientos. El diablo va a estar tratando de envolverte con su astucia hasta que tú dices: uy, ya, corro a donde Dios está. Evitemos eso. Y cuando abramos nuestros ojos: Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo, háblame, porque si no, no voy a poder vivir en victoria en este día. Ahora, ya para avanzar, vamos a hablar del oír de fe. Amén. La palabra de Dios me añade fe, ¿cierto? Y la palabra viene por oír. Pero una vez esa palabra de Dios me añade fe, tiene que empezar a despertarse nuestro oído espiritual. El oído espiritual es un órgano, como el oído que tenemos en lo exterior, que nos ayuda a procesar las cosas que la gente nos dice. Podemos escuchar información, procesarla con la mente, entenderla y comentar, tomar decisiones, hacer aquí y allá, ¿cierto? De la misma forma, pero con el oído espiritual, podemos escuchar y entender y recibir las cosas que son del espíritu. O sea que este oído carnal no te sirve para recibir las cosas espirituales. Indicando esto, aquellos que no tienen un oído de fe activo o desarrollado o despierto, Dios mismo puede estar aquí parado hablando y tú no lo vas a oír. Como cuando Jesús estaba en el Jordán y Dios dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y la gente escuchaba truenos. ¿Por qué? No tenían un oído espiritual. Y el único que tenía oído espiritual, ¿quién era? Jesús, el Hijo de Dios. Qué interesante eso. O sea que para poder escuchar la voz de Dios tenemos que ser hijos. El primer oír de fe es por gracia, para arrepentimiento. Las personas del mundo están envueltas en las cosas del mundo. Hay personas que nacen con situaciones familiares terribles, ¿sí? Pero a todas las personas les llega una oportunidad en la que el mensaje y la buena noticia del evangelio les llega. Y esa palabra es palabra de Dios en boca de personas que deberían estar llenas de Dios, ¿sí o no? Entonces, indicando que la primera vez
que una persona está expuesta a la palabra de Dios y que puede activar en ella un oír de fe, es por gracia, y la gracia de Dios es esa persona que le está compartiendo la palabra de Dios. Es por gracia. ¿Y cuál es el fin? Para arrepentimiento. Vamos a Hechos, vamos a explicarlo con Hechos 2 y empezamos desde el versículo 14. Vamos a estar brincando, no lo vamos a leer todo, pero empezamos en el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, para colocar un contexto, aquí está hablando del primer discurso que dio el apóstol Pedro después de que el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto esperando por la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y vino sobre ellos lenguas de fuego, vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas, y mejor dicho, dice que la gente se maravillaba. ¿Y qué está pasando? Dice que hubo un estruendo, sopló un viento durísimo, tembló la tierra. Claro, todo el mundo fue a mirar qué estaba aconteciendo y la gente no entendía. Otros se burlaban y el apóstol Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. El apóstol Pedro era la gracia de Dios para esas personas que iban a estar expuestos a esa voz. Él alzó su voz, indicando que Dios nos necesita a nosotros. Dios te necesita a ti. Dios te necesita a ti que estás dormido en este tiempo. Dios te necesita a ti que eres un intercesor. Dios te necesita a ti que eres un adorador. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios con gracia a las personas que necesitan escuchar esa palabra. Y él alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras. Ese fue el primer llamado del apóstol Pedro, el primer llamado de la gracia de Dios a un montón de personas que no conocían a Dios y eran pecadores. Escuchen mis palabras. Yo creo que aquí muchas personas se dispusieron en el corazón y dijeron: bueno, pues escuchemos a ver qué es lo que nos va a decir. De pronto hubieron otros que se fueron. Yo que voy a andar escuchando a ese tipo que están gritando y haciendo cosas, no, qué susto eso. Pero fue el primer llamado: escuchen mis palabras. Él ahí empieza a hablarles de todo lo que pasó con Jesús, de cómo ellos lo mataron. Él era el Hijo de Dios que venía a lo suyo y ellos no lo recibieron. Y empieza a hablarles, como dice la palabra, todas las palabras de esta vida de fe. Y en el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así acaba el mensaje del apóstol Pedro. Ustedes lo crucificaron y ahora Dios lo ha glorificado y lo hizo Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo sabemos que el mensaje fue efectivo? El corazón tiene que llegar a un estado que se compunja. Si el corazón es de piedra, indica que la palabra no cayó en buena tierra. Si el corazón se compunge, la palabra de Dios ha cumplido el propósito. ¿Y qué va a pasar? Este corazón compungido va a preguntar: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Y Pedro les dijo: es la oportunidad perfecta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Después de que se compungieron de corazón, ¿cuál fue el siguiente paso? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, y los pecados serán perdonados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto aquí viene en forma de mandamiento, es lo que tenían que hacer. Y si ellos no lo hacían, no iban a alcanzar la misericordia de Dios y no iban a recibir el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vayamos a Job 36, versículo 10. Esto es tremendo. Dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. El oído espiritual y el oído de fe de nosotros tiene que ser despertado, tiene que ser abierto. Sería entonces una buena oración
Señor, despierta mi oído. ¿Por qué no levanta las manos en este momento y pidámosle eso a Dios? Padre, despierta mi oído. Abre mi oído espiritual para poder oír tu voz, mi Señor. Si tu voz no viene a mi corazón, no la puedo recibir, Señor. No viene fe añadida con esa palabra, pero yo no puedo recibir tu palabra si mi oído está dormido. Padre, yo te pido, despierta mi oído para recibir tu palabra. Despierta mi oído. Yo pensé que había gente aquí que estaba pidiéndole algo a su Padre, que estaban clamándole al Padre. Que se escuche, por favor. Despierta mi oído en esta noche. Despierta mi oído, Padre, para escuchar la palabra de Dios. Despierta mi oído. Despierta mi oído. Despierta mi oído espiritual. Despierta, dame el oído de la fe para poder oír las cosas que vienen del Espíritu. Mi Señor, por favor. Yo declaro, mi Señor, que cada oído espiritual de cada uno de mis hermanos que está en este lugar y que clama con un corazón sincero, con un corazón humilde delante de ti, yo declaro que en este mismo momento se abre en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que toda pesadez para oír se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que todo adormecimiento que viene para impedir que la palabra de Dios añada fe a mi corazón se tiene que ir en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro espíritu de fe. Yo declaro el Espíritu Santo de Dios que convence de pecado, justicia y juicio. Mi Señor, despierta cada oído, despierta cada oído, despierta cada oído, para que todo corazón sea de carne y no de piedra, y tu palabra sea efectiva y pueda ser escrita en nuestros corazones. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Dice entonces: despierta además el oído de ellos para la corrección. Cada vez que viene un despertar de tu oído espiritual es para que tú te corrijas. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Hay dos opciones. Versículo 11: si oyeren y les sirvieren, porque aquel que obedece a Dios y obedece el mandamiento es un siervo de Dios. ¿Qué va a pasar? Acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. ¿Cuántos queremos acabar nuestra vida así? Como el rey David acabó, lleno de vida, lleno de días, lleno de riquezas, siendo un gigante de la fe. ¿Cuántos queremos acabar así? Acabar nuestros días de esta forma. Versículo 12: pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría, perecerán en tiniebla, perecerán en oscuridad. Algo que podía entender acá es algo que me pareció espectacular. Y era lo siguiente: cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, después de que Dios dice, ahora tienen conocimiento del bien y del mal, Dios le está hablando ya a los ángeles y les dice: no sea que ahora coman del árbol de la vida y vivan para siempre teniendo ese conocimiento del bien y del mal. Y Dios los saca del huerto del Edén. Paso siguiente, dice que Dios coloca ángeles que custodian el huerto del Edén para que ellos no vuelvan a entrar, pero coloca una espada en fuego que se mueve por todos los lugares rodeando el árbol de vida. Y recordemos que el mandamiento que Dios les dijo a Adán y a Eva era: de todo árbol que hay en el huerto ustedes pueden comer menos, y si ellos obedecían este mandamiento iban a vivir bien en el huerto del Edén. Entonces, como ellos transgredieron el mandamiento, ahora ese mandamiento se volvió en una espada que se estaba moviendo por todo el huerto del Edén. Era el mismo mandamiento que los estaba guardando el corazón a ellos de pecar en contra de Dios. Ahora ese mandamiento era una espada de fuego. Y esta espada de fuego ya no estaba simplemente para aconsejarlos y para decirles: hagan esto y les va a ir bien, hagan aquello, no, sino que estaba moviéndose. Y si ellos se atravesaban, perecen, mueren, porque transgredieron el mandamiento. Entonces ya no es tan amigable el asunto. Qué interesante que aquí diga esto: pero si no oyeren, serán pasados a espada. Porque la misma palabra que viene para convencerte, para hablarte al corazón, es el mismo mandamiento en el que Jesús, que es la palabra de Dios, va a utilizar al fin de los tiempos para desatar juicio a aquellos que no tuvieron un oído para oír lo que el Espíritu le decía a la iglesia. Que Dios abra nuestro oído espiritual para poder oír.
Que Dios abra nuestro oído. Y lo más triste, y perecerán sin sabiduría. Perecerán en tinieblas, indicando esto que aquel que no tiene sabiduría es porque no tiene un oído de fe para recibir el mandamiento. Y está en tinieblas porque ese mandamiento no le ha alumbrado el corazón. Y no puede ver, no puede entender. Y como Dios le decía al pueblo de Israel, este pueblo tiene ojos, pero no ven. Tiene oídos, pero no oyen. Tienen corazón, pero no entienden. Por eso ellos veían las maravillas de Dios y veían que Dios abría el mar rojo, que Dios hacía aquello, que Dios les mandaba pan del cielo sobrenatural, y ellos no podían entender. No podían. Pero tengo una buena noticia para nosotros. Hay una buena noticia. Ese oído de fe que te vino en una medida muy pequeña cuando te hablaron de Jesús, que probablemente mientras el tiempo pasó se fue adormeciendo, porque pensaste que eras un cristiano maduro, pero mentiras del enemigo. Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, indicando esto, que la justicia que viene por la fe al oír la palabra de Dios debería cada vez brillar más en la medida que mi oído de fe está expuesto a la palabra de Dios, y brilla más hasta que el día es perfecto y puedo ser luz que alumbra las naciones. Entonces, es un engaño del enemigo, una mentira vil del enemigo, y que ha sido efectivo con su astucia en la iglesia del Señor. Yo soy cristiano hace 30 años, ¿ya qué más me van a contar? ¿Qué me va a contar ese muchacho que está ahí parado? Yo ya me las sé todas. Orgullo maldito del diablo. Y esto nos llevaría entonces a entender que la única forma de recibir la palabra de Dios es con mansedumbre y humildad. Si yo no tengo humildad de corazón, si yo no tengo espíritu manso como mi Jesús, la palabra de Dios va a caer en un terreno duro y va a rebotar y no va a poder lograr su objetivo. Es imposible. Por eso Jesús le decía a las personas que lo estaban escuchando: aprendan de mí, que soy el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, que estaba dentro del Padre en el cielo, pero soy manso y humilde de espíritu. Y cuando aprendan eso, van a hallar reposo para sus almas. O sea que muchas almas turbadas de los que están aquí, que no saben qué hacer, que no sé qué ir, que no sé qué estudiar, que no sé qué voy a hacer con este jefe del trabajo, todas estas turbaciones del alma se vendrían para abajo si aprendiéramos de Jesús, que es manso y humilde de espíritu. Y por eso decimos: orgullo fuera, en el nombre de Jesús. La buena noticia que les traigo es que ese oído de fe puede despertarse, y se va a despertar, y ya se está despertando en el nombre de Jesús. Pero se puede desarrollar más. Se despierta, pero se desarrolla. Claro, ¿cómo es el proceso de un niño? Un niño nace, tiene oídos, perfecta audición, tiene ojos, perfecta visión, pero recibe información que no puede procesar porque es un niño. La iglesia del Señor está llena de muchos niños espirituales que están recibiendo información, que están oyendo, que están viendo, que memorizan, pero no pueden procesar esa información porque son bolas de orgullo y la palabra no haya cabida en sus corazones. Entonces, venimos a la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla el oído de fe? Oyendo palabra de Dios. ¿Sí o no? Oyendo palabra de Dios, pero no solamente oyendo palabra de Dios, sino poniendo la palabra de Dios por obra. Entonces
De la misma forma como un niño, a la medida que va creciendo, se va desarrollando su cuerpo en la medida que lo alimentan bien, ¿sí? Lo exponen a una buena alimentación con los nutrientes que necesita y ese niño va creciendo. En la medida que va creciendo, va entendiendo más cosas, va comprendiendo más cosas. Lo que oye decir a sus padres se le añade al niño. Y el niño empieza a hablar con el vocabulario de sus padres, pero son niños vulgares. Por eso hay niños que no saben hablar sino palabras vulgares, ¿sí? Es verdad. Por eso, toda persona que recibe a Jesús en el corazón y se expone a una buena alimentación de la palabra de Dios, se va a desarrollar su oído de fe. Por eso todos los días tenemos que estar expuestos no simplemente a leer la palabra, porque hay gente que lee la palabra como si fuera un libro y la investigan y se lo aprenden de memoria y miran a su hermano, uy, mira, este no se sabe tal versículo, pero yo sí me lo sé, pregúntame tal versículo. Y se lo preguntan y ton de memoria, uy, brutal. Pero van a ver en la casa un desastre, no se lo aguanta ni la sombra, porque esa palabra no ha afectado su carácter, no ha entrado a su corazón. Por eso la fe viene por el oír, es un oír de fe. No es un leer para que la cabeza se te hinche, no. Oír de fe. En la medida que somos expuestos a esa buena alimentación del oír de fe de la palabra de Dios, el oído de fe se va desarrollando. Se va desarrollando más, cada vez más. Y un buen ejercicio es estar aquí en la casa de Dios escuchando al hombre de Dios. Ahí se te va a añadir fe. Cuando llegues a tu casa, esa fe te va a motivar a buscar más a Dios, a leer más, a orar más, a orar más, a orar más. Y entre más sabes, entre más oras, más humilde tienes que ser, porque el carácter de Cristo tiene que estar asentándose en ti. Oyendo la palabra de Dios. La siguiente buena noticia que les traigo es la siguiente. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y estamos en un nuevo pacto, ¿por qué? Por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y está en Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo pensé que alguien iba a alabar a Dios por eso, porque ahora somos perdonados por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Ahora somos herederos de las promesas que vienen del cielo. Por la sangre de Cristo ahora podemos estar en un nuevo pacto en el que podemos hacer mayores obras que las que mi Jesús hizo, porque es mi Jesús dentro de todos los que somos el cuerpo de Cristo, haciendo las mismas obras que Él hizo para la gloria de Dios. Entonces, el primer efecto de la palabra es en el corazón. La palabra entra por tu oído, pero va directo a tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, indicando esto que el creer es del corazón. Yo creo con mi corazón, yo no creo con mis labios. Yo creo con mi corazón, y esa convicción en mi corazón y la palabra de Dios que ha transformado mi corazón hace que no haya otra cosa que salga por mis labios, que es confesar lo que está lleno de mi corazón, que es la palabra de Dios. Por eso con el corazón se cree para justicia. Para justicia. Yo creo la palabra de Dios, creo el mandamiento de Dios en mi corazón, y esa fe, de la misma forma como Abel, testifica delante de Dios, y Dios testifica delante del cielo que yo soy justo. Por eso con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, indicando que aquellos que no confiesen con la boca no van a ser salvos. Si tú estás pasando por un problema, estás pasando por el valle de sombra de muerte por el cual vamos a pasar, y van a venir tiempos de prueba, van a venir tiempos de dificultad, ¿sí? Yo sé que muchos de los que estamos acá, puedo decirlo de mis hermanos de jóvenes, estamos siendo procesados con diferentes cosas y estamos en prueba.
Yo creo que también los que estamos acá estamos pasando por pruebas, ¿cierto? Si tú estás pasando por una prueba y tú no corres a la palabra de Dios, nunca la fe va a venir a tu corazón, nunca vas a poder creer que Dios te va a sacar de ahí y nunca vas a poder invocar al único que te puede salvar. Por lo tanto, vas a perecer sin sabiduría. Si estás pasando por pruebas, pero es que el problema es que muchas personas esperan a que llegue la prueba para correr a la palabra, a que llegue la dificultad para, pastor, ¿qué tengo que hacer? Dígame un versículo, óreme, bendígame porque siento que me voy a morir en esta prueba. Por eso tenemos que vivir todos los días llenos de la palabra de Dios, para que cuando venga el diablo con pruebas, con tentaciones, del depósito que hay en tu corazón de la palabra de Dios, tu boca no puede hacer otra cosa que confesar la palabra de Dios. Por sus llagas fui sanado, viene enfermedad, por sus llagas fui sanado, viene tiempos de hambre, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que tu boca confiese lo que está lleno tu corazón, porque si no somos hipócritas y no podremos alcanzar la salvación. Se entiende entonces que hay una dualidad de la palabra de Dios. Para que funcione, tiene que estar en mi boca, pero tiene que estar en mi corazón. Si tengo la palabra de Dios en mi corazón y no la confieso con mi boca, ¿qué va a pasar? No voy a ser salvo. Si tengo la palabra en mi boca y no la tengo en mi corazón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, apartado, lejos de mí. Y en Deuteronomio dice, bien está todo lo que este pueblo ha dicho, todo lo que ellos han dicho está bien. Y Dios le dice a Moisés su siervo, ¿quién diera que ellos tuvieran tal corazón? Porque no lo tienen. Simplemente está bien lo que dicen, pero en su corazón están inclinados a los ídolos y a los dioses. Un corazón partido, un corazón dividido. Por eso la palabra entra de una vez al corazón. El corazón tiene que ser purificado y limpiado por la palabra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí. Y es interesante porque la palabra es una semilla que si cae en el buen terreno que hay en tu corazón, ¿qué va a pasar? Va a germinar. Y va a germinar y va a crecer un árbol, una planta. Hay personas que el corazón de ellas es un desierto. Ni una semilla de la palabra de Dios ha germinado en ese corazón, porque es un corazón que está partido en dos. Con esta parte del corazón honro a Dios, vengo a la iglesia, sirvo, pero con esta parte de mi corazón hago lo que yo quiero, lo que yo creo, me comporto de la forma como yo quiero. Me dicen algo en la iglesia y me molesta y no lo puedo recibir. Mi corazón está partido en dos. ¿Y qué dice la palabra? Si tu corazón está partido en dos, tú eres culpable. Cada uno de los que estamos aquí, tú eres culpable delante de Dios. Por eso Dios nos llama a limpiar el corazón. Jesús me llama, como dice la canción, a limpiar mi corazón de todo ídolo que toma su lugar. Nada me importa, yo quiero ver a Dios. Todo lo rindo, lo pongo ante su altar. Jesús me llama a limpiar mi corazón de todo ídolo que toma su lugar. Nada me importa, yo quiero ver a Dios. Todo lo rindo, lo pongo ante su altar. Conquista mi
corazón, conquista mi voluntad, conquista mi espíritu, alma y cuerpo, conquista mi corazón, conquista mi voluntad, conquista mi espíritu, alma y cuerpo. Ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria. Ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria. Que la palabra de Dios pueda cumplir el propósito de purificar nuestro corazón, para que seamos puros en el creer, Padre, que podamos ser puros, pureza de corazón, mi Señor. Oh Padre, yo te lo pido y te lo ruego con todo mi corazón, que todo ídolo caiga a los pies de mi Jesús, que todo lo que le roba el lugar y la preeminencia a mi Jesús caiga en este mismo momento, mi Señor. Que nuestro corazón sea purificado. Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Indicando esto, que el lugar donde el Señor nos habla al corazón, donde nuestro corazón es purificado, es en el secreto. Es en el secreto donde podremos ver y oír. Cuando yo estoy en el secreto del Señor, mi visión espiritual y la visión de fe se activa. Cuando yo estoy en el secreto del Señor, mi oído de fe se activa y empieza a desarrollarse, porque es el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, quien nos enseña la palabra de Dios y nos revela a Cristo Jesús. Como dice en Salmos 32, te haré entender, te enseñaré el camino en el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, te miraré, me fijaré en ti. Pero para que esto suceda, no seas como el caballo y el mulo sin entendimiento, que para que se acerquen a ti tienen que ser sujetados con un cabestro. Acércate voluntariamente, porque por la sangre de Cristo hay un camino nuevo y vivo, abierto a la presencia, abierto al trono de la gracia. En el secreto de Dios es donde vamos a poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros. Promesas de restauración. Deuteronomio 30 dice, para ser restaurados, ir de gloria en gloria y ser restaurados a la imagen de mi Jesús, se requieren 3 pasos: arrepentimiento, convertirnos de nuestro mal camino, y eso nos pone en una plataforma para obedecer la palabra de Dios. Dice que cuando uno se dispone a hacer eso, Deuteronomio 30 lo dice, y Jehová Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, indicando que empieza por los padres y por las autoridades. ¿Quieres ver a tus hijos sirviendo? ¿Quieres ver a tus hijos delante de Dios con corazones puros? Permite que la palabra de Dios purifique tu corazón primero, porque tu descendencia va a ser afectada por lo que tú permites que Dios trate en tu corazón. Si tienes un corazón endurecido, tus hijos van a ser con corazones endurecidos. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Es imposible amar a Dios si el corazón está dividido en dos.
por eso no es tanto lo que podamos decir, te amo, Cristo te amo, y cantamos y decimos, pero tu corazón está circuncidado, porque solamente un corazón circuncidado puede hacer que el amor por Dios sea genuino. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dios no quiere una parte de tu corazón, Él lo quiere todo, y con toda tu alma, a fin de que vivas. Indicando eso, que los que no se entreguen y se encaminen a este proceso de circuncisión del corazón, no van a caminar por el camino de la vida. No van a llegar a mi Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Es imposible, porque el amor por Dios no es puro. Es en el secreto con el Señor que vamos a poder alcanzar la promesa del Espíritu Santo. Jesús dice en Juan 14, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, demuéstrenlo obedeciendo la palabra que yo les digo a ustedes, y guárdenla en sus corazones y pónganla por obra. Y Dios enviará del cielo al Consolador. Pero quiero que vayamos a Gálatas 3:2, solo ese versículo. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la carne o por el oír con fe? En la versión de Reina Valera de 1569 dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? Indicando que para recibir al Espíritu de Dios, mi oído de fe tiene que despertarse. Y yo recibo con mi oído de fe el mandamiento, la palabra de Dios, la coloco por obra. ¿Y qué va a pasar? Vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo. Por medio de estar en el secreto con el Señor, vamos a alcanzar todas las promesas. La promesa de salud. ¿Ustedes sabían que hay una promesa de salud? Que dice que si ustedes guardan, mi mamá la compartía en estos días, los mandamientos de Dios y ponen por obra todo lo que Él les dice que hagan, ninguna de las plagas que tocaron a las personas de Egipto los van a tocar a ustedes. Por eso, preguntémonos, ¿en qué estado está mi corazón? Porque si estamos pasando por pruebas y procesos, es porque Dios quiere que lleguemos a la imagen de Cristo. El que empezó su obra en nosotros, claro que la va a perfeccionar. Por eso dice que Dios es paciente con todos, esperando que todos lleguen al conocimiento de Cristo y Cristo se pueda manifestar en ellos, para que mi Jesús venga y encuentre una novia, una iglesia hermosa, pura, sin mancha, que está caminando con el mandamiento de Dios en su corazón, llena del Espíritu Santo, caminando con la plenitud del Espíritu que solo viene cuando vivimos en la plenitud del amor, que podemos amar a Dios con todo el corazón. Y en ese orden de ideas, Jesús va a venir a lo suyo, a llevarse con él una iglesia gloriosa. Por lo tanto, Jesús está esperando que tu oído de fe se despierte para que puedas empezar a ser partícipe de las promesas que están en este precioso libro y que son vida. Que nuestro oído se despierte. Si Jesús no ha venido es porque la iglesia está adormecida. ¿Y qué dice la palabra? La noche está avanzada, el tiempo se está terminando, el tiempo de gracia ya se está cortando. Por lo tanto, vistámonos de las armas de la luz, dice la palabra de Dios, porque la noche está avanzada. ¿Y cuáles son las armas de la luz? El mandamiento de Dios en mi corazón escrito, que alumbra a las naciones. No le da cabida al diablo. La persona que tiene el mandamiento de Dios en el corazón, porque hay luz, coloca a los enemigos de Jesús en el estrado de sus pies, aquellos que viven con el mandamiento escrito en el corazón. Porque entre más personas se añaden y más personas son afectadas por ese mandamiento que me transformó a mí, menos cabida tiene el diablo en las personas. Entonces los enemigos del reino de Dios van siendo puestos por estrado de sus pies. Pero dice que empieza por la casa. Empieza por la casa. Nunca el oído de tus familiares inconversos se va a despertar si el tuyo sigue adormecido. Es imposible, no va a pasar. Podemos ir a Salmos 40, porque en el tiempo en el que estamos en el secreto del Señor, uno tiende muchas veces a desesperarse, ¿cierto?
porque uno está acostumbrado a querer todo ya, y más el caleño, todo lo queremos para ayer. El colombiano, digamos. Pacientemente esperé a Jehová en este proceso del desarrollo del oído de fe. Paciencia, para que seamos de la misma forma como los héroes de la fe, que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Se inclinó a mí, el Rey de Gloria, el Dios Santo, el perfecto, que siempre está en su misma posición porque no tiene sombra de variación, que Él dijo y así es. Se inclina a mí, Padre Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no escucha el clamor de aquellos que no escuchan el mandamiento. Si tú escuchas el mandamiento, tu oído de fe está despierto y tú lo recibes en el corazón, tú entras en un proceso de espera, agarrado de esa promesa, agarrado de ese mandamiento, aunque no lo estoy viendo físicamente, pero estoy agarrado de la promesa, es para mí. ¿Y qué va a pasar? Dios se va a inclinar y va a oír mi clamor. Por lo tanto, si yo quiero que Dios me escuche, si yo soy un intercesor por llamado y Dios me estableció para ser un intercesor, Dios no me escucha si su mandamiento no está en mi corazón. Por eso dice, las personas que no tienen el mandamiento de Dios, que siempre nos lleva a amar a Dios y amar a nuestros hermanos, son como címbalos que retiñen, cosas que suenan muy ruidosas y que Dios no quiere escuchar eso. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación. Cuando estamos en ese tiempo de espera y nuestra alma se desespera, del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquel que persevera en el mandamiento de Dios, lo que le espera no es nada sino la misericordia de Dios, que te va a sacar de ese pozo de desesperación. Vas a estar establecido en la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios, la revelación del Hijo de Dios, y entonces tus pasos se enderezan. Ya no vas a andar torcido, ya no vas a andar turuleto, sino derecho, rectitud delante de Dios, santidad a Jehová, en santidad. Y después, como esperé a mi Dios y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración, de mi boca no puede salir nada más que un cántico nuevo, alabanzas a mi Dios, adorarlo a Él, porque Él se inclinó a mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre para que en Él pienses? El Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién es? Pero Él es bueno, Él es grande, por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Después dice más abajo, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquellos que confían en Dios son bienaventurados, doblemente bendecidos. Tiempos de espera y de paciencia son tiempos de confiar en Dios plenamente, porque nadie más me va a sacar a mí del lodo de la desesperación sino es Dios, el único que puede. Después, has aumentado tus maravillas, Dios mío, tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti, no pueden ser enumerados. Y el versículo 6, después de estar en el secreto con Dios, ahora ya hay luz, entiendo. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda que solamente son de labios. Tú no quieres algo que yo pueda hacer, tú no quieres obras de la ley, sino que entonces has abierto mi oído. Has abierto, versículo 6, por favor. Versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada, pero has abierto mis oídos. Holocausto y expiación tú no has demandado. Versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Espera en Dios, sé paciente, no aceleres tu proceso. Te aseguro que tu oído espiritual se va a desarrollar.
vas a entender, la voz de Dios va a venir, el Espíritu de Dios te va a enseñar, te va a hacer entender. Y como la ley de Dios va a estar en tu corazón porque estás expuesto a esa luz en el secreto con Dios, entonces el hacer la voluntad de Dios se vuelve ahora todo lo que yo quiero hacer. Quiero agradarte, quiero servirte, quiero hacer lo que tú me mandes a hacer, porque quiero ver un padre que está agradado con un hijo, que ha resuelto en su corazón obedecerlo hasta el final, siendo fiel hasta la muerte. Y Dios nos hará entender. Y en Romanos 10 versículo 10, ahí terminamos. Lo que decíamos, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay vergüenza si tú estás creyendo en Dios y estás esperando en él. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué es invocar? Dice que es llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio y protección. Eso es invocar. Pero el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a llamar pidiendo auxilio si no han creído en él, en Jesús? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo entonces van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay personas que tienen el oído espiritual abierto y el mandamiento de Dios ha hallado cabida en sus corazones y les ha cambiado el carácter, la forma de vivir, y pueden reflejar a Cristo a las naciones? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a escuchar? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tenemos una gran responsabilidad de que el mensaje de la palabra del reino de Dios, del evangelio, esta buena noticia, llegue hasta los rincones más recónditos de esta ciudad. Si Jesús llegara a venir en este momento, muchas personas no serían salvas. ¿Por qué? Porque si dicen, Jesús, te amo, y su corazón está partido en dos, no hay coincidencia, se queda. Si la persona que está afuera ve un gran resplandor en el cielo, no va a entender qué está pasando, no va a saber qué pasa y se va a quedar a causa del pecado. Pero nuestra responsabilidad es llevar este evangelio que nos ha transformado a nosotros el corazón y poder ser luz a las naciones. Dice que el reino de Dios es semejante a una semilla que es del tamaño de una semilla de un grano de mostaza, que la persona que la tenía la sembró en un campo, en un terreno. Y dice que esa semilla pasó el tiempo, pero cuando pasaron los años y el tiempo era demasiado. Dice que es la semilla más pequeña que hay. Se convirtió en un árbol demasiado grande. Tiempos de espera, tiempos de paciencia, son tiempos en los que la semilla de la palabra está germinando en mi corazón y está creciendo. Por eso no hay exposición. Nadie te va a notar, nadie te va a decir, tremendo lo que haces. Nadie te va a decir, wow, tremendo la revelación que entendiste o la cosa. ¿Por qué? Porque es un proceso de muerte. Dios te está llevando a morir en el secreto. Parábola siguiente: el reino de Dios es semejante a la levadura, que alguien partió 3 medidas de harina y la echó en ella y la escondió y no la sacó hasta que había aumentado el tamaño. Yo no había entendido esto. Son en los tiempos de espera, en los tiempos de paciencia, como mi papá nos está enseñando, donde Dios te procesa. Nadie te va a ver, te lo repito, nadie te va a notar. A nadie le debería importar tampoco, porque es tu proceso de muerte, no el de nadie más. Es tu proceso de muerte. Pero es en ese lugar en el que empiezas a echar raíces hacia abajo, raíces. Dios empieza a trabajar con tu carácter, empieza a moldearte a la imagen de Cristo, empieza a sacar de ti, a entresacar de lo vil aquello que es preciado, y empieza a procesarte, proceso, muerte, y usa a tu familiar, y usa a tu jefe de trabajo para que te machaque, para que te dé duro.
y te machaca y te da y te da y le hace y le hace y le hace. Pero dale tiempo. Dale tiempo. Cuando empiece a germinar esa semilla de mostaza, la gente va a ver algo muy pequeño, pero no van a ver las raíces tan grandes que hay debajo de eso. Dale más tiempo. La gente va a empezar a ver cuando crece. Y uy, mira, brutal lo que está pasando con esta persona. Pero no han visto las raíces que hay. Y la gente no debería verlas, porque es Dios que da testimonio de la fe y de que tú eres justo. Nadie más tiene que saberlo. Y como el crecimiento lo da Dios, cuando la persona se descuida y voltea a ver, ya eres un árbol grande, un árbol enorme, lleno de ramas, lleno de fruto, lleno de hojas que son para sanidad, lleno de frutos que son para alimentar a las personas. Y la gente va a decir, ¿qué le pasó? Si era un retoño así. A causa de esa raíz, de ese proceso de muerte, Dios dijo, está listo para la exaltación. Y yo declaro que vienen tiempos de exaltación para todo aquel que ha muerto en el secreto. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que vienen tiempos de gloria y de exaltación para aquellos que se han encerrado en el secreto con la palabra de Dios, muerte tras muerte, muriendo, menguando. Yo declaro que vienen tiempos de exaltación. Yo declaro que esa palabra de Dios que por mucho tiempo ha estado en tu corazón y Dios ha estado trabajando para adentro y Dios ha estado haciendo que esta semilla muera y te lleve a procesos de muerte, ahora va a ser la palabra que va a salir con autoridad de tu boca. Y ahora mismo yo declaro que muchas personas correrán al bien de Jehová por la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Despierta nuestro oído. Despierta nuestro oído. Es nuestro clamor, Padre. Es el inicio de una vida maravillosa. Despierta nuestro oído, Padre. Despierta nuestro oído, Señor. Despierta nuestro oído espiritual. Si prama mama mandere kiarandoro sere crendere seria la rera y serendoro acá. Prama quierendare la re sere corombarandere sere kiarandere se. Prema mama mama mandere care la rere y sero coromdere sere papare crere sero cre. Prema mama mama mandere kiarandere loro sere pro kiamdere sere prama mama. Este es el momento, vamos, pide que tu oído sea abierto. Prama quieren de cero promomon de querelaría sere caram de sere corom de prama mamá manderes. Quieren de sere coria la ram de se prama mamá manderes soria que Kiriam dera kerem doria se promo. Kirem dere se prama mama mamam doro. Prama kierem dere se prama karela remde. Prema mama mamam doro kierem de. Prema kierem dere sia prakiaram dere koria dere. Prama kerem brandere koroloro sere. Prama mamam dere kierem doro. Se prama kiaram dere. Prama kerem doria la ramde. Preme kerem doro corria bracarese. Preme korom dora braukerela riase. Kirem breme memem doro rororo. Prema kiaram de. Se brocariem de. Clama, clama, clama. Preme kierem doria que se prama mamam dereko. Preme kierem de. Preme korolorem derese. Pide y recibirás. Pide y recibirás. Pide y recibirás. Pide y recibirás. Prema kierem do. Preme kerem dorese. Prama kerem doria la ramdere.
Padre, escucha el clamor de aquel corazón desesperado, por favor. Escucha el corazón que, motivado y movido por la fe que vino por la palabra, clama con desesperación. Escucha el ruego ferviente de un corazón compungido. Escucha el ruego ferviente, Padre. Abre nuestro oído. Abre nuestro oído. Abre nuestro oído. Sere prema mama mandere quiera la randere. En el nombre de mi Jesús. Nuevo tiempo de revelación de la palabra. Nuevos tiempos de entendimiento, de luz. En el nombre de mi Jesús.